Hola, soy Antonio Sala y en este vídeo vamos a continuar con el estudio del control proporcional en un modelo de bioreactor de primer orden y en concreto vamos a hablar del error de posición ante referencia y su cancelación con lo que llamaremos control grados de libertad o simplemente pues con una computación adecuada del punto de funcionamiento, y también hablaremos del error de posición ante perturbaciones a la entrada. El modelo de nuestro bioreactor era este de aquí, siendo X la salida de interés y a la vez variable de estado, y U el caudal de biomasa entrante o saliente que yo metiera por estas tuberías del bioreactor. Era inestable en el sentido que la respuesta libre contenía la exponencial e elevado a más 0,4t, su tiempo de duplicación era de 1,73 horas, igualando esta exponencial a 2, y su ganancia estática, haciendo derivadas a cero, teníamos esta ecuación de equilibrio que podíamos decir que era esto de aquí, o en control, como gastaremos, lo diríamos así. Este coeficiente de aquí se denomina ganancia estática y este coeficiente de aquí, pues claro, es la ganancia estática inversa. Este era el proceso en bucle abierto. Como nosotros queríamos mantener un cierto valor R de biomasa deseada, proponíamos una acción de control proporcional, de manera que, sustituida en esta primera ecuación, daba lugar a esta ecuación de bucle cerrado, que era estable si Kc era estrictamente mayor que 0,4 y que el valor final de X se obtenía con las ecuaciones en equilibrio, de modo que la referencia, digamos, si era constante, pues acababa dando este valor de X en equilibrio, y esto de aquí, si Kc es mayor que 0,4, pues es mayor que 1. Con lo cual, pues la salida final estaba por encima de la referencia, como vimos en unas simulaciones en un vídeo anterior, de modo que, en este caso, el error en equilibrio pues será Rec menos Xec, y eso será pues 1 por R menos extrafracción por R, y haciendo operaciones sale esto de aquí, porque un poco pues Kc menos 0,4 entre Kc menos 0,4 es 1, y entonces Kc se resta en el numerador y queda esto de aquí, de modo que a este coeficiente se le denomina coeficiente de error de posición EP, y como vemos es negativo, porque con el criterio de signos usual en control, que el error es referencia menos variable controlada, pues claro, el error es positivo cuando la variable controlada está por debajo de la referencia, y el error es negativo cuando la variable controlada está por encima de la referencia, que es lo que ocurre en este caso. Pero bueno, al final lo único interesante es que ese error sea suficientemente pequeño, por arriba o por debajo de la referencia, y en principio, dependiendo de la aplicación, claro, podría ser diferente, pero en principio me suele dar igual que esté por un lado que por otro. Bien, el hecho es, bueno, pues que tengo este error de posición y a mí me gustaría cancelarlo, porque un poco con sentido común uno podría decir, hombre, ¿y si resulta que yo le engañara a esto y le dijera que la referencia real pues es un pelín menos? Pues claro, efectivamente, con ese engaño, yo aquí le estoy diciendo pues que la referencia real es el 80%, no sé qué, ahora lo calcularemos de la que realmente es, y ole, se queda en el sitio. Pero claro, aparte de este error, que parece que engañándole con la referencia conseguimos anularlo, bueno, pues aquí, en t igual a 10, entra una perturbación, alguien me está extrayendo biomasa por otra tubería, o por algún tipo de fallo o descalibración en las bombas o lo que sea, y entonces pues se me desvía de su valor deseado, pero claro, como esto es debido a una perturbación no medible, pues el que yo cambie o no cambie la referencia, pues no cambia nada la gráfica en esa última parte de aquí. Entonces pues vamos a intentar justificarlo teóricamente, y lo que sí que es verdad es que eso, que para poder resolver esto
que no haya error ante esta perturbación no medible, necesitaremos acción integral, que no veremos aquí. Pero en fin, pues vamos con la teoría que justifica esto que acabamos de ver en simulación. El error de posición en control proporcional está ocasionado porque efectivamente si R fuera igual a X, U sería 0 y por tanto la biomasa dentro del reactor crecería exponencialmente hasta que este incremento de X hiciera U lo suficientemente negativo para equilibrarlo. Pero realmente quizás deberíamos haber hecho el punto de funcionamiento, como hablamos en linealización, etcétera, de forma correcta, porque si miro aquí, pues si X en equilibrio yo quiero que sea R, un cierto valor de referencia, pues entonces el U en equilibrio debería ser menos 0,4R. O sea que cuando X sea R, U debería valer menos 0,4 por R. Y eso, esta ley de control proporcional de un grado de libertad que decimos, no es cierto. Con lo cual entonces lo que yo debería quizás poner es, si yo pienso que realmente mi proceso está alrededor de un punto de funcionamiento, yo debería cambiar esta fórmula del control proporcional por U igual Kc R menos X más menos 0,4R, que sería efectivamente el U, digamos, EC, el U del punto de funcionamiento, que mantendría R en ese valor constante de equilibrio. Inestable, claro, si no es porque esto estabilizara, pero en fin, esta es la idea. Esto se llama control con 2 grados de libertad, porque efectivamente, si yo sustituyo esta nueva ley de control, esta es con el bucle cerrado 1 grado de libertad, el bucle cerrado 2GL será 0,4x más KCR menos X menos 0,4R, esto es U, y por tanto, si lo ponemos así bonito, sale esta expresión de aquí, y ahora, para calcular el punto de equilibrio, pues derivadas a 0. Es esta la ecuación, de modo que ahora sí, si paso esto al otro lado, cambia de signo y me sale que X en equilibrio es R en equilibrio. De modo que esta acción de control se llama control proporcional con 2 grados de libertad, donde pues a lo que diga mi fórmula basada en el error, yo le tengo que sumar el punto de operación, el punto de equilibrio de la entrada adecuado para que error igual a 0, X igual a R, sea punto de equilibrio. Entonces esto pues le podríamos llamar pues simplemente hacer la linealización bien o control proporcional con 2 grados de libertad. Esta forma de escribirlo, de añadir el punto de operación, pues es la más entendible si uno acaba de verse los temas de linealización, pero bueno, pues una forma totalmente equivalente hubiera sido escribir esta fórmula de aquí. Ya está, es exactamente lo mismo. Pero bueno, pues en algunos libros de control con 2 grados de libertad, pues dicen que la parte proporcional con 2 grados de libertad, pues es una expresión de la forma U igual a Kc por un cierto número B por R menos X, donde pues cuando B es igual a 1 es el control clásico basado en el error y cuando B no es 1, pues se utiliza para cambiar, digamos, la respuesta. Bueno, pues en este caso B sería Kc menos 0,4 entre Kc, pero en fin, pues son como varias formas de escribir lo mismo y que realmente su razón última entra en el concepto del punto de operación para la linealización, que error igual a 0 debe ser punto de equilibrio y para que lo sea pues hay que añadir el punto de funcionamiento de la entrada a lo que sería la entrada incremental, incremento de U. Bueno, pues sea como sea, pues aquí lo tenemos, el concepto de punto de operación, de corrección, control con 2 grados de libertad, en este caso del bioreactor, y que claro, pues si yo lo hago en mi simulación, pues yo tengo aquí en mi aplicación simplemente que con la ganancia del proceso lo calcule, hago clic aquí y ya va al sitio,
O bien, bueno, pues el equivalente de kc menos 0,4 entre kc que yo pondría aquí, pues bueno, pues si le digo a mi calculadora, pues sale ese b de 0,83, que si es de esta forma, como está programado o implementada la documentación de mi controlador proporcional, pues también pongo b 0,83 o a puro ojo, y aquí lo tengo sin error. Son dos formas básicamente equivalentes de hacer lo mismo, o cambiar este coeficiente b o dejarlo en 1, pero corregir el punto de operación de la acción de control para que error 0 sea un punto de equilibrio en el modelo linealizado, o en este caso lineal, digamos, de la planta controlada. Bien, pues esto se denomina control con 2 grados de libertad, pero lo que ocurre es que cuando hay perturbaciones por aquí, pues vemos que, aunque arregle el tema del error ante referencia, pues ante perturbaciones, si alguien me roba biomasa, está saliendo más biomasa de lo que me pensaba, porque mi bomba se mueve más rápido, porque mi concentración es más alta de lo que yo pensaba, porque algún consumo de biomasa en mi fábrica de yogures es más alto de lo que yo pensaba. Bueno, pues si ocurre eso, entonces aquí en la parte final de esta simulación, donde entra esa perturbación, pues vemos que tengo ese error de posición y que el control proporcional 2 grados de libertad no lo arregla, no le hace absolutamente nada, esté o no esté conectado. La parte final no cambia nada. ¿Por qué? Pues porque mi modelo real del bioreactor es este, más pues alguna perturbación que yo llamaré delta U desconocida, que es pues esa biomasa que entra y sale diferente a la que yo pretendía que fuera, que era U. Entonces, ¿cuál es el efecto de este delta U? Pues en este caso, las ecuaciones en equilibrio anteriores ya no son ciertas, en el sentido que, bueno, pues en bucle abierto tendría 0 igual a 0,4 xec más uec más delta U en equilibrio, y eso sería, pues claro, esta expresión. Claro, pues a la U se le sumaría esto de aquí. Lo que pasa es que como esto es desconocido y el equilibrio es inestable, pues estas ecuaciones en bucle abierto solo sirven para hacer manipulaciones teóricas, pero poco más. Vamos a ver las ecuaciones de equilibrio en bucle cerrado. Si yo pongo control proporcional con 1 grado de libertad, si a esta cosa se le suma delta U, entonces, al hacer derivadas a 0, pues saldrá, pasando esto al otro lado, que cambie de signo y dividiendo por kc menos 0,4, saldrá lo que salía antes respecto a la referencia, más 1 entre kc menos 0,4 por delta U. De modo que este coeficiente multiplicará la amplitud de la entrada para darme lugar a la desviación en equilibrio de mi salida observada. Con lo cual, como delta U no es medible, pues yo realmente este coeficiente, por ejemplo, en esta simulación que kc es 2,4, pues el coeficiente 1 entre kc menos 0,4 que salía es 1 entre 2. Este coeficiente vale 1 entre 2, y lo que significa es que pues el tamaño de delta U es el doble del tamaño que yo he medido en esa desviación en X. Ponga o no ponga 2 grados de libertad, ahí sale lo mismo, ahora lo comprobamos teóricamente. La cuestión es que, bueno, pues que si yo en esta fase final observo una desviación de 0,3 o algo así, unidades hacia abajo, debido a razones desconocidas, pues yo podría asociar eso a que es una entrada delta U no medible de amplitud 0,6, porque con kc 2,4, pues esto de aquí, 1 entre 2, pues eso, 0,6 entre 2, 0,3, que es lo que yo puedo observar, que es este xec. Simplemente nos queda ver que el apaño de los 2 grados de libertad, etcétera, no soluciona este error ante delta U, pues no. Si yo en esta ecuación del U con 2 grados de libertad añado delta U desconocido, aquí se añade delta U, en las ecuaciones en equilibrio se me añade delta U ec, y por tanto aquí se añade delta U ec, y sale pues que xec es igual a 1 por Rec
más 1 entre Kc menos 0,4 por delta U ec. Y por tanto este efecto de delta U es exactamente el mismo que yo había obtenido ahí arriba. Lo cual, claro, un poco por sentido común, es en cierto modo lógico, ¿no? O sea, el engañarle con el valor de la referencia o algo así, o sumarle algo que dependa de la referencia, bueno, pues cuando el incremento de salida se ha producido con un incremento de referencia 0, pues entonces esa acción que depende del incremento de referencia no va a cambiar en nada y por tanto no va a tener ningún efecto en la corrección de esto. De manera que haga lo que haga con esto de los 2 grados de libertad, el efecto de una perturbación no medible en la salida sigue siendo el mismo. Y es este de aquí o este de aquí, o sea, idénticos, ponga una versión u otra del control proporcional. Con lo cual, con esto concluimos. En este vídeo hemos visto, en el caso de un bioreactor inestable, que el control proporcional de un grado de libertad simplemente constante por error tiene un punto de equilibrio por encima de la referencia y hemos corregido eso mediante una modificación del punto de operación de la acción de control para que efectivamente error igual a 0, x igual a r sea un punto de equilibrio y por lo tanto el sistema linealizado en incrementales tienda a ese 0 que es la referencia. También hemos visto que, bueno, que haciendo determinadas operaciones eso se podía expresar como multiplicando por una referencia un poco artificialmente baja, que en este caso pues era del 80 y algo por ciento de la referencia auténtica. Bien, eso corregía el error ante referencia, pero también hemos visto que cuando entra una perturbación delta U, que alguien me roba biomasa, pues entonces el control proporcional se desvía y que este error no puede ser solucionado con ningún procesamiento de la referencia porque la referencia aquí no se ha incrementado y la salida sí. O sea que por algo distinto es y mi control proporcional reacciona, o sea, esto es inestable en bucle abierto y el control proporcional, cuando ve la desviación de biomasa hacia abajo, pues comienza a inyectar biomasa hasta que esto se equilibra, o sea, está estabilizado, pero no está en la posición adecuada. Y para solucionar esto de aquí, 2 grados de libertad no sirve de nada y ya hay que poner acción integral, por ejemplo, pues algo así. Entonces, bueno, pues la teoría subyacente a por qué la acción integral funciona como estamos viendo, pues la veremos en un siguiente vídeo. Por el momento terminamos aquí. Muchas gracias por vuestra atención.